funcionase. O incluso ella abogaba porque las mujeres solo podían ser madres a partir de los 25 y los varones a partir de los 35. Sí. Y decía que había que esterilizar a los varones para hacer eso, con una vasectomía reversible. Y decían su grupo, no ella exactamente, porque hubo un libro que firmaron, ella no firma, pero se cree que participó. Hay mucha teoría también de esos años de un grupo anarcofeminista gallego que dices, qué absoluta, increíble brutalidad de lo que se generó ahí. Vanguardia de toda Europa. Que dices, ¿cómo? Claro, y Aurora se conoce su biblioteca, como tú bien dices, de la de su padre. Y claro, leía cosas y dices, pero ¿cómo es posible en un pueblo de Galicia que esta mujer tuviese ese acceso de entrada a los socialistas utópicos? Es fascinante y brillante. Y luego la galaxia de conocimiento que le transmite a su hija. Y había una cosa... lo voy a simplificar un poco, ¿vale? No me lo toméis al pie de la letra, no tuiteéis, por favor, porque dirán, has dicho, no, eso sí exactamente, pero lo voy a resumir mucho. Claro, en la eugenesia y la protogenética se descubre el XY. Y entonces dicen, ¿qué pasa si un día en el laboratorio hacemos solo XX? Pa'lante con los faroles. ¿Qué dices? ¡Ostras! Llegaban o sea, es incluso distópico el asunto. Y ahora que dices al final de su vida en la cárcel, hacía que le sirvieran las otras presas, le hacían llamar doña. Sí. Ella no decía que por superioridad de clase, sino porque ella se consideraba superior intelectualmente. Claro, porque hay algo aquí también que la película intenta contar, que está dentro de las contradicciones de la época, del momento de ella, sobre todo, que es la élite intelectual. Que le dice Macarena, tus discursos están muy bien, cariño, pero la vida no funciona así. La mayoría de la gente es analfabeta, la mayoría de la gente lo tiene justo para comer y muere de falta de higiene. Esto no se dice, pero lo puedes pensar. Y ellas, claro, efectivamente, tal como tú dices, Aurora pertenecía a una élite que organizó a las presas de la cárcel, luego tenía unas fábulas en su cabeza que les cuentan los psiquiatras bastante fuertes. Es que tú has dicho que tú no considerabas que Aurora fuera una psicópata, sino que era una fanática. Sí. Se suele decir que su problema venía del delirio y de la paranoia. Sí, y del la paranoia narcisismo. sobre todo porque lo habéis simplificado, entre comillas, con el tema de Abel, ¿no? Y del amor. Pero realmente ella estaba emparanoiada con que le querían robar a su hija. Que habían espías que querían arrebatarla. Que H.G. Wells, ¿esto qué dice? Que querían prostituirla, tanto intelectualmente como físicamente. O sea, llegaban unos puntos de... No, es lo que tú dices. Es mucho más fuerte la realidad de lo que nosotros hemos intentado hacer para que fuera comprensible. Y comprensible para las nuevas generaciones. Porque claro, es que es fuerte, ¿eh? Y un último detalle que es increíble es que ella, cuando estaba en el psiquiátrico, una de las últimas cosas, por lo que te decías, que nunca se arrepintió de lo de Hildegard. Nunca. Cuando murió su gato, hizo un texto súper lamentándose de la muerte de su gato. Es así, o sea, tiene un texto escrito de que se despedía a su mejor amigo, del que había sido su compañero. Hay una foto además con el gato que la ve, que está en internet. Sí, efectivamente. Por eso digo que Aurora es un personaje impresionante. Es increíble. Habéis sintetizado muy bien muchos puntos en la película, eso está muy bien. Es verdad que no se puede contar todo. Imposible. Sí, es imposible. Y habrá más películas de Aurora, porque no, es inabarcable. Aparte de eso, nada, comentarte, la fotografía, como siempre, alucinante. Es una cosa que siempre digo que es marca Paula Ortiz, porque siempre se puede decir, oye, es cuestión del director de fotografía. No, aquí hay mucho de Paula Ortiz. Y como pregunta, yo quizás te diría... como pregunta, te diría... Hay una escena que probablemente pasará a la historia del cine español, que es la última, cuando asesina a Hildegard, que es brutal. En el punto de decir, eso, ¿cómo lo hablasteis? ¿Cómo lo llegasteis a...? Porque hay una forma muy fácil de hacerlo, que es que no se vea tanto, pero es que tú has sido muy, muy gráfica y es una escena que es brutal. Entonces me gustaría preguntarte sobre todo por esa escena que me parece alucinante y que creo que pasará a la historia por el impacto visual que genera. Y muchas gracias, como siempre. Pues gracias a ti. Os cuento la escena de la muerte. Sí. Es una escena, lo he contado antes porque también ha surgido, es una escena, la narrativa de la película va
de más a menos, o de menos a más, depende cómo lo mires, de mucha velocidad a un retardo y de mucho barroquismo lingüístico, música, foto, acciones, hasta que se ralentiza y se queda seca en la muerte. Y la muerte a mí me obsesiona porque es una historia que va a ese momento en que una madre mata a su hija y luego lo explica. Entonces, es verdad que fue una escena bastante extraordinaria en el rodaje, porque con las actrices, con Najwa y con Alba, ensayamos mucho, hablamos mucho a nivel teórico, histórico, debatimos, pero mucho. Tuvimos tiempo y nos adelantamos a los ensayos oficiales y luego ensayamos la parte más física, actoral, y luego poco a poco en rodaje, que rodamos primero los exteriores y luego la casa, fuimos más o menos de manera temporal a la historia, de manera ordenada. Y rodamos muy al final esa muerte. Y en esa muerte, Najwa, que tiene mucha inteligencia, mucha intuición, mucho oficio y tiene mucha sabiduría dramática, ella, que iba navegando con aguas muy oscuras y cargando aguas muy oscuras, se separaba de Alba para dejar que Hildegard tuviera su impulso. Y cada vez ensayábamos menos. Luego lo hemos hablado mucho, ahora estos días, y estamos juntas muchas veces ahora porque estamos de promoción y nos vemos más. Y luego hemos seguido porque fue un proceso dramático brutal. Y entonces dices, en ese último momento Najwa dijo, no quiero ensayar. Najwa, yo por un lado ensayé con Najwa, dice, solo quiero saber las marcas de foco, de distancia, de la habitación y de lo que hay. El orden de los disparos y el arma. Dame el arma, que quiero ver cuánto pesa, cómo va. Y yo ensayé la escena con Alba, porque con Alba había que ensayar todo ese follón, que la sangre, que los disparos, hay truco. Efectivamente, yo quería que fuera muy gráfico y muy crudo. Entonces, Najwa, la realidad, Najwa estudió, las dos estudiaron muchísimo. Najwa estudió muchísimo y trajo mucho la palabra de Aurora y es una tía que se preparó mucho el personaje. Y cuando llegó al día del rodaje y yo dije, vamos a hacer un ensayo de marcas. No, vamos a hacer un ensayo. No. Marcas. Y me dice, vale. Y abre, y entonces abrió la puerta como se ve en la película, que hay varios planos, pero abrió la puerta de la habitación y si buscáis en internet, como os digo, hay mucha información de ellas y de la muerte. En ese momento, la ontología periodística era distinta. Están las fotos de Hildegard muerta en internet. Las podéis ver. Exacto. Entonces, en la realidad, que le pegó 4 disparos en el orden inverso, estaba dormida. Entonces, Najwa abrió la puerta y yo le dije, no, primero el sexo, luego el pecho y lo último la cabeza. Vale. Y abre la puerta y se la encuentra despierta. Y entonces hizo Najwa, no está dormida, me está mirando. Y yo, sí, pero eso no fue así. Y yo, no, pero esto es una película. Y entonces fue increíble. Najwa, lo que generó en ese momento... Me dijo, perdón, que es que lo contaba antes, y dice, hija de puta. Y yo, perdón, pero es que fue así. Y dice, hija de puta, está despierta, está mirando, me va a estar mirando. Y yo sí dice, y hace esos ruidos, porque hace un ensayo. Y yo, claro, porque ensayamos no puedes respirar. ¿Cómo sería eso? ¿Cómo es en ti, Alba? Y así de, esos sonidos, me está mirando. Y yo sí, y le digo, ¿qué hacemos? ¿Qué hijo de puta? Y digo, ¿quieres parar? Y dice, no. Y rodamos eso, de un tirón. Y fue muy fuerte, porque había algo de crudeza no, es lento. Y fue discutido luego en Amazon, que a lo mejor en una versión efectista de montaje es pum, pum, pum. Pero no puede ser pum, pum, pum. Y no es así. Primero, la realidad no es así, que podía haber sido así porque esto es cine y podíamos usar los ritmos y el lenguaje, pero es que es muy doloroso cómo haces eso. Y no fue así, pero es que el proceso era llegar a... La película es una película que no va de qué va a pasar, sino cómo es posible que pasara. Entonces,
había que llegar a cómo es posible que pasara eso, y cuando llegas, cómo fue posible que siguieras disparando. Y fue muy fuerte.